Søren Abie Kierkegaard, nacido el 5 de mayo de 1813 en Copenhague y fallecido el 11 de noviembre de 1855 en la misma ciudad, fue un filósofo y teólogo danés, considerado el padre del existencialismo. Su filosofía se enfoca en la condición de la existencia humana, el individuo y la subjetividad, la libertad y la responsabilidad, la desesperación y la angustia, temas retomados por filósofos del siglo XX como Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre. Kierkegaard criticó fuertemente el hegelianismo de su época y lo que él llamó formalidades vacías de la Iglesia danesa. Gran parte de su obra aborda cuestiones religiosas, incluyendo la naturaleza de la fe cristiana, la institución de la Iglesia, la ética cristiana y las emociones que experimentan los individuos al enfrentarse a las elecciones de la vida. En una primera etapa, escribió bajo varios seudónimos, presentando sus argumentos mediante un complejo diálogo. Kierkegaard solía dejar al lector la tarea de descubrir el significado de sus escritos, afirmando que la tarea debe hacerse difícil, pues solo la dificultad inspira a los nobles de corazón. Su legado abarca diversas corrientes filosóficas, siendo catalogado como existencialista, neoortodoxo, posmodernista, humanista e individualista. Actualmente, Kierkegaard es reconocido como una figura importante e influyente del pensamiento contemporáneo, trascendiendo los límites de la filosofía, la teología, la psicología y la literatura. Søren Kierkegaard nació en una acaudalada familia de Copenhague. Su padre, Michael Pedersen Kierkegaard, era un hombre muy religioso. Estaba convencido de que se había ganado la ira de Dios, y por ello creía que ninguno de sus hijos viviría más allá de la edad de Jesucristo, 33 años. Pensaba que sus pecados, tales como maldecir el nombre de Dios en su juventud y posiblemente embarazar a la madre de Kierkegaard fuera del matrimonio, eran merecedores de ese castigo. Aunque muchos de sus 7 hijos fallecieron jóvenes, su predicción se demostró errónea al superar 2 de ellos dicha edad. En esa temprana noción de pecado y en la relación entre padre e hijo, radican los fundamentos de gran parte de los trabajos de Kierkegaard, particularmente de Temor y Temblor. La madre de Kierkegaard, Anne Sorensdatter Kierkegaard, no es mencionada directamente en sus libros, aunque también ejerció influencia sobre sus obras más tardías. A pesar de que la melancolía religiosa ocasionalmente afectaba a su padre, Kierkegaard y él estaban estrechamente unidos. Kierkegaard aprendió a explorar el reino de su imaginación mediante una serie de ejercicios y juegos que ambos practicaban juntos. El padre de Kierkegaard murió el 9 de agosto de 1838, a la edad de 82 años. Antes de su fallecimiento, le pidió a Søren que se hiciera pastor. La vida religiosa de su padre había influido profundamente en Søren, y se sintió obligado a cumplir su deseo. 2 días después, el 11 de agosto, Kierkegaard escribió: «Mi padre murió el miércoles. Había deseado mucho que viviera unos pocos años más y veo su muerte como el último de los sacrificios que hizo por mí, murió por mí con el fin de que, de ser posible, pueda convertirme todavía en algo. De todo lo que he heredado de él, su recuerdo, su transfigurado retrato. Es lo más preciado para mí, y tendré mucho cuidado de preservar su memoria escondida a salvo del mundo». Kierkegaard asistió a la Escuela de Virtud Cívica, sobresaliendo en latín e historia. Continuó estudiando teología en la Universidad de Copenhague, pero estando allí se inclinó más hacia la filosofía y la literatura. En la universidad, Kierkegaard escribió su disertación, sobre el concepto de ironía en constante referencia a Sócrates, la cual fue considerada por los expertos de la universidad como un trabajo notable y bien pensado, aunque mencionaron que se excedía ligeramente en lo literario para ser una tesis filosófica. Kierkegaard se graduó el 20 de octubre de 1841 con un Magistri Artium, que hoy en día correspondería a un doctorado en investigación. Con la herencia familiar Kierkegaard pudo financiar su educación, sus gastos y varias publicaciones de sus primeras obras. Regin Olsen, la musa de su inspiración, 1837 a 1841. Regin Olsen, el amor de su vida y musa de sus escritos. Otro importante aspecto de la vida de Kierkegaard, quizá el que mayor influencia ejerció en su obra, fue la ruptura de su compromiso con Regin Olsen, 1822 a 1904. Kierkegaard conoció a Regin el 8 de mayo de 1837 y se sintió inmediatamente atraído por ella, igual que ella por él. En sus diarios Kierkegaard escribió acerca de su amor por Regin. «Voz soberana de mi corazón guardada cual tesoro en lo más profundo de mi pecho, en la completitud de mi pensamiento, allí, desconocida divinidad. Oh, puedo realmente creer los relatos del poeta, que cuando uno ve por primera vez el objeto de su amor, imagina que lo ha visto hace mucho tiempo, que todo amor, como todo conocimiento, es reminiscencia, que el amor también tiene sus profecías en el individuo».
Creo que habría de poseer la belleza de todas las chicas para poder dibujar una belleza igual a la tuya, que habría de navegar alrededor del mundo entero para poder encontrar el lugar que me falta y hacia el que apunta el más profundo misterio de mi completo ser, y al momento siguiente estás tan cerca de mí, llenando mi espíritu tan poderosamente que me glorifico y siento que es bueno estar aquí. El 8 de septiembre de 1840 Kierkegaard se declaró formalmente Aragin. Sin embargo, pronto se sintió desilusionado y receloso con respecto al matrimonio. Menos de un año después de haber propuesto el enlace, lo rompió, el 11 de agosto de 1841. En sus diarios Kierkegaard menciona la creencia de que su melancolía le hace inválido para el matrimonio, pero el motivo concreto de su ruptura sigue sin estar claro. En general se cree que los dos estaban profundamente enamorados, quizás incluso después de que ella se casara con Johann Friedrich Schlegel, 1817 a 1896, un prominente funcionario. No debe ser confundido con el filósofo alemán Friedrich von Schlegel. En general su contacto se limitó a encuentros casuales en las calles de Copenhague. Sin embargo, algunos años después Kierkegaard llegó a pedir al marido de Aragin permiso para hablar con ella, pero Schlegel se lo negó. Aragin, que lo amó mucho, quedó resentida con él para siempre por la incomprensible ruptura. Poco después la pareja abandonó el país, tras haberse producido el nombramiento de Schlegel como gobernador de las Indias Occidentales danesas. Para cuando Aragin volvió, Kierkegaard había muerto. Aragin Schlegel vivió hasta 1904 y tras su muerte fue enterrada cerca de Kierkegaard en el Assistens Kierkegaard de Copenhague. Primeras obras, 1841 a 1846. Manuscrito de Kierkegaard de migajas filosóficas. Kierkegaard escribió en sus días de juventud y universidad algunos artículos sobre política, mujeres y entretenimiento, pero muchos académicos consideran que la primera obra notable del autor es, o bien su tesis universitaria, sobre el concepto de ironía en constante referencia a Sócrates, presentada en 1841, o su obra maestra, o lo uno o lo otro, publicada en 1843. En cualquier caso, ambas criticaron a importantes figuras del pensamiento filosófico occidental, a Sócrates y a Hegel, respectivamente, exhibieron el estilo de escribir único de Kierkegaard y mostraron madurez con respecto a las obras iniciales. O lo uno o lo otro fue escrita principalmente durante la estancia de Kierkegaard en Berlín y acabada en el otoño de 1842. En el mismo año de 1841, Kierkegaard descubrió que Aragin se había prometido con Johann Friedrich Schlegel. Ello le afectó profundamente a él y a sus siguientes obras. De una parte de Temor y Temblor, publicado a finales de 1843, puede interpretarse que Kierkegaard espera que mediante un acto divino Aragin vuelva a él. La repetición, publicada el mismo día que Temor y Temblor, trata acerca de un joven caballero que deja a su amada. Varios otros trabajos de ese periodo contienen matices semejantes, relacionados con su situación personal. Otras obras importantes de esta época se centran en la crítica de Georg Wilhelm Friedrich Hegel y conforman una base para la psicología existencial. Migajas filosóficas, el concepto de la angustia y etapas del camino de la vida tratan acerca de los pensamientos y sentimientos a los que un individuo puede enfrentarse en la vida. Quizá el más audaz ataque al hegelianismo se da en Apostilla conclusiva no científica a las migajas filosóficas, en el que discute la importancia de la subjetividad individual como verdad y contesta a la afirmación hegeliana de que todo lo racional es real y todo lo real es racional. La mayoría de obras de este periodo fueron de naturaleza filosófica y se escribieron bajo seudónimos y de modo indirecto, representando varios puntos de vista y modos de vida. En cualquier caso, Kierkegaard también publicó discursos teológicos escritos bajo su propio nombre. Kierkegaard escribió estos discursos para clarificar aspectos filosóficos de las obras escritas bajo seudónimos, para discutir aspectos teológicos de estas, y para edificar al lector. El asunto del corsario, 1845 a 1846. Kierkegaard caricaturizado por la revista El Corsario, como un individuo de figura retorcida. Dibujo original de Wilhelm Marstrand. El 22 de diciembre de 1845, Peter Ludwig Mier publicó un artículo criticando etapas del camino de la vida. El artículo hacía un resumen negativo de etapas, pero mostraba poco entendimiento de la obra. Mier también contribuyó en El Corsario, y Korsaren, una revista danesa que ridiculizaba a gente de la clase alta. Kierkegaard respondió con el fin de defender su obra, de ridiculizar a Mier y de desestimar a la revista, provocando de este modo la ira del editor, Meir Aron Goldschmidt.
Los únicos dos artículos que Kierkegaard escribió en respuesta a Mier fueron Actividad de un esteta ambulante y El resultado dialéctico de un asunto de política literaria. En el primero se centraba en insultar a Mier y en responder a su crítica. El segundo era un ataque al corsario en el que Kierkegaard pedía abiertamente el ser satirizado. Con una publicación como El Corsario, que hasta ahora ha sido leída por muchas y todo tipo de personas y el resultado del que ha disfrutado, esencialmente, ha sido el de ser ignorada, despreciada y nunca respondida, la única cosa que restaría para expresar su calidad literaria y moral, reflejada en la inversión que esta publicación con exigua aptitud y extremado esfuerzo ha buscado hacer, sería que alguien inmortalizado y elogiado por esta publicación pidiera ser insultado por la misma. ¿Podría yo pedir ser insultado? El daño personal de ser inmortalizado por el corsario es simplemente demasiado. Søren Kierkegaard, el resultado dialéctico de un asunto de política literaria. A lo largo de los siguientes meses, el corsario aceptó el ofrecimiento de Kierkegaard de ser insultado, y desencadenó una serie de ataques en los que se burlaban de su apariencia, su voz y sus costumbres. Durante meses fue acosado en las calles de Dinamarca. En una entrada de diario en 1846, Kierkegaard hace una larga y detallada explicación de su ataque a Mier y el corsario, y también cuenta que este ataque le hizo abandonar su actividad como escritor. Los días de mi autoría han pasado, alabado sea Dios. Se me ha otorgado la satisfacción de hacerlos concluir por mí mismo, al haber entendido cuándo era apropiado ponerles fin, y justo después de la publicación de o lo uno o lo otro, lo cual agradezco a Dios. Esto, una vez más, no es como la gente lo vería, aunque en un par de palabras podría probar que es así. Conozco bastante bien mi obra y la veo en orden. Pero me ha dolido, me da la impresión de que tendría que haber pedido permiso para ello, pero dejémoslo estar. Si tan solo pudiera conseguir ser sacerdote. En cualquier caso, gran parte de mi vida presente puede satisfacerme, respiraré más libremente ahora, permitiéndome algún trabajo literario ocasional en mi tiempo libre. Søren Kierkegaard, Diarios, 9 de marzo de 1846. Segundo periodo, 1846 a 1853. Manuscrito de Kierkegaard de La enfermedad mortal. En sus primeras obras, Kierkegaard abordó a Hegel, mientras que las posteriores exploraron la hipocresía del cristianismo. Importa destacar que, al mencionar cristianismo, Kierkegaard se refería no al cristianismo en sí, sino a la Iglesia y la religión practicada en su sociedad. En Ejercitación del cristianismo, aboga por una práctica personal del cristianismo, separada de la cristiandad establecida como Iglesia. Tras el incidente del corsario, Kierkegaard se interesó por el público y la interacción del individuo con él. La primera obra de este periodo fue una reseña literaria que criticaba Dos épocas, a veces traducida como Dos generaciones, de Tamesin Kristin Gyllenborg-Gerensbar. Tras esta crítica, Kierkegaard emitió observaciones agudas sobre la generación actual y su actitud apática hacia la vida. Atacó el conformismo y la asimilación cultural en La masa. Aunque critica al público, respalda comunidades donde los individuos mantienen su diversidad y características. Otras obras continúan explorando la superficialidad de la masa, que limita al individuo. El libro sobre Adler trata la declaración del pastor Adolf Peter Adler sobre una revelación sagrada y su ostracismo resultante. En su análisis del público, Kierkegaard señaló la decadencia de la Iglesia cristiana, especialmente la Iglesia del pueblo danés. Consideraba que el cristianismo había extraviado la fe cristiana. En ese periodo, el cristianismo no prestaba atención, tergiversaba o adulteraba la doctrina cristiana original. A Kierkegaard le molestaba la terca obsesión, presente en ciertas jerarquías eclesiales, de conciliar fe y razón, a medida que la ciencia cuestionaba aspectos del dogma cristiano. Por eso, Kierkegaard sentía que su deber era informar sobre las sombras de la llamada vida cristiana. Escribió críticas al cristianismo contemporáneo, como Discursos cristianos, Las obras del amor y Discursos edificantes. La enfermedad mortal es una obra destacada de esta época de Kierkegaard. Aunque algunos filósofos y psicólogos ateos contemporáneos desestimaron su sugerencia sobre la fe, su análisis de la angustia existencial es una contribución significativa que influyó en conceptos filosóficos posteriores, como la culpa existencial de Heidegger y la mala fe de Sartre. Alrededor de 1848, Kierkegaard inició un ataque literario contra la Iglesia del pueblo danés con obras como Práctica del cristianismo, para la autoexaminación y Juzgad vosotros mismos, donde intenta exponer la verdadera naturaleza del cristianismo con Jesús como modelo.
Ataque a la iglesia danesa, 1854 a 1855. Tumba de Søren Kierkegaard en el cementerio de Assistens. Los últimos años de Kierkegaard se caracterizaron por un continuo y rotundo ataque a la iglesia del pueblo danés mediante artículos en La Patria y una serie de panfletos titulada El Momento. Kierkegaard actuó tras una charla del profesor Hans Lassen Martensen en la que llamaba a su fallecido predecesor, el obispo Jacob P. Münster, un testigo de la verdad. Kierkegaard sentía afecto por Münster, pero consideraba que su concepción del cristianismo era más del interés del hombre que del interés de Dios, y la vida de Münster no era comparable a la de un testigo de la verdad. Antes de publicar el 10º capítulo de El Momento, Kierkegaard se desmayó en la calle y fue llevado al hospital, donde estuvo un mes. Rechazó la asistencia de un pastor, al que veía como un funcionario, no como un siervo de Dios. A Emil Bousen, amigo de la infancia y pastor, le confesó que su vida había sido de gran sufrimiento y que lo que a otros les pareció vanidad no lo fue. Kierkegaard murió en Frederiks Hospital después de aproximadamente un mes, posiblemente por complicaciones de una caída de un árbol en su infancia. Fue enterrado en el cementerio de Assistens en la zona de Enrebro de Copenhague. En su funeral, su sobrino Henrik Lund protestó porque Kierkegaard estaba siendo enterrado por la iglesia oficial, a pesar de su deseo de alejarse de ella. Lund fue multado por esta protesta. Carl Weisman y Jens Staubrand sugieren que Kierkegaard murió de la enfermedad de Pad, una forma de tuberculosis, aunque esto está en duda. Pensamiento. Kierkegaard ha sido considerado filósofo, teólogo, padre del existencialismo, crítico literario, humorista, psicólogo y poeta. Dos de sus ideas más conocidas son la subjetividad y el salto de fe. Fideísmo. Su tema central es que la existencia humana está llena de ansiedad, pecado y desesperanza, y que la única cura es un acto de fe, un compromiso total con Dios. Este acto es aterrador y no es racional, según Kierkegaard. Requiere jugárselo todo en algo improbable desde la lógica y el sentido común. La fe para él es como estar solo en medio del océano sobre 70.000 brazadas de agua. La fe no es un éxtasis, sino un constante compromiso, un salto hacia la oscuridad que parece una locura según el mundo. Solo en lo trascendente existe un alivio verdadero de la ansiedad y la desesperación. Kierkegaard aborda la subjetividad en asuntos religiosos. Relativismo. En su libro, Apostilla conclusiva no científica a las migajas filosóficas, 1846, sostiene que subjetividad es verdad y verdad es subjetividad. Esto no implica que la verdad dependa de la opinión ni que esté bien creer lo que uno quiera. Su concepto de verdad subjetiva se relaciona con su perspectiva de la fe. La fe no implica aceptar verdades reveladas por la autoridad de la Biblia o la Iglesia. Es un salto, un compromiso apasionado con algo que parece absurdo desde la razón objetiva. Jesús dijo, «Yo soy la verdad». Para un cristiano existencialista como Kierkegaard, fe y verdad son básicamente lo mismo. La incertidumbre objetiva, mantenida en la apropiación de la interioridad más apasionada, es la verdad más alta para un existente. Kierkegaard destaca la distinción crucial entre tener la verdad y estar en la verdad. Conoce todas las verdades sobre la religión, pero no vive según ellas. Tiene la verdad en un sentido teológico, más vital es estar en la verdad, incorporando esas creencias religiosas a la vida. Sostiene que los intentos de alcanzar a Dios por razonamiento objetivo están destinados a fracasar. Incluso si hiciéramos de Dios un objeto de conocimiento objetivo, ¿qué bien nos haría sin la realidad de una fe viva? Cuando nos enfocamos en el conocimiento objetivo, nos centramos en el objeto, pero cuando se trata de Dios, lo crucial es la relación correcta con Él. Como mencionó, la duda es un elemento de la fe, y es imposible obtener certeza objetiva sobre doctrinas religiosas como la existencia de Dios o la vida de Jesucristo. Lo máximo que se puede esperar es la conclusión de que es probable que estas doctrinas sean ciertas, pero creerlas solo en ese grado no sería verdaderamente religioso. La fe implica un compromiso total con estas doctrinas. Abandono del yo real. Kierkegaard aborda el yo como una síntesis, una naturaleza dividida entre dos aspectos incapaces de armonizar, infinito/finito, posible/necesario, eterno/temporal, a una tarea para convertirse en un yo unificado, y una relación denominada espíritu, la libertad de determinarse en la síntesis. Esta visión sustenta su análisis de la angustia, la fe y la esperanza. En La enfermedad mortal, 1849, Søren Kierkegaard propone el autoanálisis para comprender el problema de la desesperación, que según él no proviene de la depresión, sino de la alienación del yo.
Kierkegaard describe varios niveles de desesperación. El más bajo proviene de la ignorancia, la persona tiene una idea equivocada del yo y desconoce la naturaleza de su potencial. Tal ignorancia es cercana a la felicidad y tan intrascendente que Kierkegaard duda que pueda considerarse desesperación. La verdadera desesperación surge cuando aumenta la conciencia de sí misma, y los niveles más profundos nacen de una aguda conciencia del yo unida a una profunda aversión hacia él. Cuando algo sale mal, puede parecer que la persona se desespera por lo que ha perdido, pero según Kierkegaard, se descubre que la persona no desespera realmente por la cosa, sino por sí misma. El yo que fracasa en su objetivo se vuelve intolerable, la persona quería convertirse en un yo diferente y se ve atrapada en un yo fracasado y en la desesperación. Kierkegaard utiliza el ejemplo del hombre que quería ser emperador, y señala que, aunque lograra su objetivo, habría abandonado su antiguo yo. Tanto en su deseo como en su logro, trata de deshacerse de sí mismo. Esta negación del yo es dolorosa, ya que la desesperación abruma cuando uno se rehúye a sí mismo, cuando no se posee a sí mismo, no es el mismo. Kierkegaard ofrece una solución, concluye que se puede encontrar paz y armonía interior al reunir el valor para ser verdaderamente uno mismo en lugar de querer ser otro. Escribe, querer ser aquel que uno es verdaderamente es lo opuesto a la desesperación. Por lo tanto, Kierkegaard cree que la desesperación del individuo desaparece cuando deja de negar quién es realmente y busca descubrir y aceptar su verdadera naturaleza. La doble dialéctica del espíritu, según Kierkegaard, se manifiesta en la síntesis del hombre como un ser que integra cuerpo y alma. El espíritu despierta la autoconsciencia al poner esta síntesis entre alma y cuerpo, reconociéndose como un tercer elemento. En este proceso, el espíritu se enfrenta a la tarea de autofundamentarse, una búsqueda que abarca tanto aspectos ontológicos como ético-religiosos. La autoconsciencia del yo surge al comprender que debe encontrar un fundamento propio. Esta búsqueda implica una elección crucial con significado ontológico y ético-religioso. En la relación consigo mismo y el yo, el espíritu se encuentra en la encrucijada de autofundarse o ser fundamentado por otro, en este caso, el absoluto o Dios. La elección recae en el yo, destacando la responsabilidad del individuo en la construcción de su propia identidad y fundamentación existencial. Según Kierkegaard, el yo que encuentra su fundamento en el absoluto experimenta la verdadera libertad. Esta libertad surge de la elección consciente de vincularse con el absoluto, que representa tanto su origen como su fin. En contraste, el yo que se elige a sí mismo como autofundamento cae en la desesperación, ya que se aparta del absoluto que lo ha creado. Kierkegaard argumenta que el yo que evita elegir el fundamento en el absoluto no realiza una verdadera elección. En este caso, el individuo se sumerge en lo inmediato estético o en la posibilidad infinita de la reflexión, perdiéndose en alternativas que no conducen a una determinación espiritual auténtica. La falta de elección vinculada al absoluto resulta en una carencia de un yo genuino, ya que el individuo no se define como espíritu en conexión con la fuente última de su existencia. El caballero de fe, según Kierkegaard, es un individuo que ha depositado una fe completa en sí mismo y en Dios, lo que le permite actuar de manera libre e independiente respecto al mundo que le rodea. Este concepto es abordado por Søren Kierkegaard en varias de sus obras pseudonímicas, entre las que se incluyen Temor y temblor, La repetición y otras. Kierkegaard, en estos escritos, anticipa la noción del superhombre nietzscheano al analizar el tipo de angustia en el que el yo busca obstinadamente ser auténtico. El caballero de la fe trasciende la desesperación al aceptar a Dios a través de la asunción de la paradoja y el absurdo. En este sentido, el individuo alcanza una fe que va más allá de la comprensión racional y abraza la paradoja inherente a la relación con lo divino. El caballero de fe se distingue por su capacidad para actuar en el mundo de manera independiente y libre, fundamentado en la fe depositada tanto en sí mismo como en la divinidad. Este concepto refleja la filosofía de Kierkegaard sobre la importancia de la fe, la paradoja y la relación personal con lo trascendental en la existencia humana. El salto de fe es su concepción de cómo un individuo cree en Dios o actúa en el amor. No es una decisión racional, trasciende la racionalidad en favor de la fe. También consideraba que tener fe era tener dudas. Así, para tener verdadera fe en Dios, uno tendría que dudar de su existencia. La duda es la parte racional del pensamiento, sin ella, la fe carece de sustancia real. La duda es un elemento esencial de la fe, un fundamento. Creer en Dios sin haber dudado nunca no sería una fe que valga la pena. Tener fe en Dios es saber que no hay acceso perceptual ni de otro tipo a Él y aún así tener fe. El problema de la doble comunicación. Kierkegaard diferenciaba entre una comunicación de saber, que él llamaba dialéctica,
donde se comparten ideas, y una comunicación de poder, definida como patético-lírica, donde el sujeto toma protagonismo, ya que lo importante no es tanto que se comunica, sino cómo se comunica, no solo el contenido sino la forma. Es esta segunda forma de comunicación la que el filósofo danés prefiere en sus obras seudónimas. Con estos escritos realiza una comunicación indirecta de la verdad subjetiva ético-religiosa. Frente a la verdad objetiva, comunicada de manera directa, la verdad existencial, que implica al individuo, requiere la duplicidad de una comunicación indirecta, más efectiva para transmitir una actitud ante la vida en lugar de contenidos. La información transmitida en esta comunicación de poder siempre estará al servicio de su verdadera finalidad, la conversión y el convencimiento. Según Kierkegaard, el pensamiento moderno había errado al enseñar lo ético y lo ético-religioso como si fueran conocimientos. Política. Desde cierta distancia, que podría interpretarse como indiferencia, Kierkegaard observaba la revolución social como una victoria de lo general sobre la individualidad. No es que estuviera completamente ajeno a los conflictos políticos y sociales que estallaban a su alrededor, pero los interpretó como una señal para continuar su lucha personal. En su diario escribió: fuera todo esa agitación, el nacionalismo se desencadena por todas partes, todos hablan de sacrificar su vida y tal vez están dispuestos a hacerlo, pero con el poderoso apoyo de la opinión pública. Søren Kierkegaard, 27 de marzo de 1848. Políticamente, Kierkegaard se consideró a sí mismo como un hombre de disposición conservadora, aunque respaldó los planes reformistas del rey Federico VII de Dinamarca. Mientras Marx redactaba el Manifiesto Comunista para los Trabajadores del Mundo, el pensador danés escribía sus discursos cristianos, dirigiéndose a cada individuo singular. Donde Marx incitaba a la masa a rebelarse contra el orden burgués, Kierkegaard instigaba al individuo a apartarse de la masa que seguía el orden establecido. Según Kierkegaard, la conciencia política europea había evolucionado en 3 etapas. 1. La antigüedad griega, donde solo los hombres excepcionales ejercían la política. 2. El cristianismo, que introdujo el principio de representación, por el cual todos los miembros de la comunidad participan a través de sus representantes. 3. La modernidad, en la cual, influida por la duda cartesiana y la actitud protestante, se produjo una eclosión de reflexión y libertad individual, exigiendo la reforma de los organismos políticos. Comunicación indirecta y autoría bajo seudónimo. En sus obras, Kierkegaard utilizó numerosos seudónimos, como A. B. Hutge William y Víctor Eremita, para representar distintas perspectivas de pensamiento. Este enfoque formaba parte de su comunicación indirecta. En el punto de vista de mi obra como autor, Kierkegaard afirmó que en las obras escritas bajo seudónimo no hay ni una sola palabra que sea suya. Desafiaba a los lectores a interpretar las obras por sí mismos, sin atribuirles aspectos de su vida o considerarlas como un sistema filosófico estructurado. Kierkegaard esperaba que la comunicación indirecta hiciera difícil discernir si respaldaba realmente los puntos de vista presentados en sus obras. No deseaba que sus lectores trataran sus escritos como dogmas autoritarios, sino que los interpretaran de manera personal. A pesar de las confusiones iniciales, estudios posteriores, como los postestructuralistas, respetaron las intenciones de Kierkegaard. Atribuyeron los textos escritos bajo seudónimo a los respectivos autores ficticios que él creó, reconociendo la complejidad de su enfoque literario. Algunos de los seudónimos más relevantes utilizados por Kierkegaard en orden cronológico incluyen a Víctor Eremita, a Wilhelm, Johannes de Silentio, Constantin Constantius, John Mann, Vigilius Aufniensis, Nicolaus Notabene, Hilarius Buchbinder, Johannes Climacus, Inter et Inter, HH, y Anticlimacus. Los diarios de Kierkegaard son fundamentales para comprender tanto al filósofo como su obra. A lo largo de cerca de 7.000 páginas, registró eventos significativos, reflexiones sobre su trabajo y observaciones diarias. La colección completa de los diarios en danés se compone de 13 volúmenes y 25 encuadernaciones, incluyendo índices. La primera edición en inglés fue editada por Alexander Drew en 1938. Estos diarios revelan diversas facetas de Kierkegaard y contribuyen a la comprensión de muchas de sus ideas. Escritos con un estilo elegante y poético, Kierkegaard consideraba sus diarios como su confidente más fiable. En una ocasión, afirmó que nunca había confiado plenamente en nadie y que, como escritor, había convertido al público en su confidente, pero respecto a su relación con el público, hizo de la posteridad su confidente principal. Los diarios también son la fuente de muchos aforismos atribuidos a Kierkegaard.
Un pasaje célebre expresa la esencia del existencialismo: el asunto es encontrar una verdad que sea cierta para mí, encontrar la idea por la cual yo sea capaz de vivir y de morir, escrito el 1 de agosto de 1835. Aunque los diarios ofrecen claridad sobre algunos aspectos de su vida y obra, Kierkegaard fue cauteloso al no revelar demasiado. Utilizó tácticas como cambios abruptos de pensamiento y expresiones inusuales para desorientar al lector. Como resultado, existen interpretaciones diversas de sus diarios. Sin embargo, Kierkegaard estaba seguro de la importancia futura de sus diarios y en 1849 escribió sobre la posibilidad de que solo un hombre muerto pudiera dominar la situación en Dinamarca, anticipando la influencia significativa que tendrían sus escritos. Kierkegaard criticó fuertemente las instituciones cristianas en sus últimos años, considerando perjudicial el estado confesional establecido. En ese periodo, atacó continuamente todo lo relacionado con el cristianismo y la cristiandad como entidad política en Dinamarca. La mayoría de los daneses eran miembros de la Iglesia del pueblo danés, lo cual Kierkegaard veía como inaceptable y distorsionador del verdadero significado de la cristiandad. Sus principales puntos de crítica incluían: 1. Las congregaciones de la Iglesia carecen de sentido, convirtiendo a los individuos en dependientes, impidiéndoles asumir la responsabilidad de su relación con Dios. 2. La secularización y politización del cristianismo, al estar controlado por el Estado, desvirtuaba la verdadera doctrina cristiana centrada en el individuo. 3. La religión se volvía vacía, ya que la estructura de Estado confesional convertía a las personas en cristianos sin comprender el significado real. Kierkegaard denunció la incompetencia y corrupción de la Iglesia cristiana, anticipando críticas posteriores de filósofos como Nietzsche. Cuestionó la práctica de comportarse como si todo estuviera en orden mientras los ideales del Nuevo Testamento parecían haber muerto. En sus diarios, expresó la desproporción evidente y planteó la pregunta de si la humanidad había superado la cristiandad. Dos críticos prominentes del siglo XX, Theodor Adorno y Emmanuel Levinas, opinaron sobre Kierkegaard. Filósofos ateos como Jean-Paul Sartre y agnósticos como Martin Heidegger respaldaron en general los puntos de vista de Kierkegaard, aunque cuestionaron sus opiniones religiosas. Adorno interpretó la filosofía de Kierkegaard de manera que no reflejaba fielmente las intenciones del filósofo. Un crítico lo calificó de irresponsable, al construir una filosofía completa basada en seudónimos, haciendo que Kierkegaard pareciera incoherente e ininteligible. Otro crítico consideró a Adorno lejos de interpretaciones creíbles de las obras de Kierkegaard. Levinas criticó las etapas éticas y religiosas de Kierkegaard, especialmente en Temor y Temblor. Se opuso al salto de fe, argumentando que la suspensión de lo ético en favor de lo religioso era una forma de violencia. Sartre, en relación con la perspectiva religiosa de Kierkegaard, argumentó contra la existencia de Dios, basándose en que un ser sensible no puede ser completo según el significado de sensible. Sartre también discrepó sobre Dios como un ser por sí mismo y un ser en sí mismo, considerándolo una contradicción. Coincidió con Kierkegaard en la ansiedad de Abraham, pero no aceptó que Dios le ordenara matar a Isaac. Influencia y recepción. La estatua de Søren Kierkegaard en Copenhague. Las obras de Kierkegaard no estuvieron ampliamente disponibles hasta varias décadas después de su muerte. En los años inmediatamente posteriores, la Iglesia del pueblo danés, una institución importante en esa época, rechazó su obra e instó a otros daneses a hacer lo mismo. La oscuridad del danés en comparación con el alemán, francés e inglés dificultó que Kierkegaard atrajera a lectores no daneses. El primer académico que se interesó en Kierkegaard fue George Brandes, compatriota de Kierkegaard, quien dio las primeras conferencias sobre él y publicó en alemán y danés. Brandes facilitó que el resto de Europa conociera al filósofo. En 1877, Brandes publicó el primer libro sobre la filosofía y la vida de Kierkegaard. Henrik Ibsen, dramaturgo, también se interesó en Kierkegaard y lo introdujo en el resto de Escandinavia. En la década de 1870, comenzaron a aparecer traducciones alemanas independientes, pero las traducciones académicas completas esperaron hasta la década de 1910. Estas traducciones influyeron en autores y pensadores alemanes, franceses e ingleses durante el siglo XX. En los años 30, las primeras traducciones académicas al inglés fueron publicadas por Alexander Drew, David F. Swensen, Douglas V. Steer y Walter Lowry, gracias a Charles Williams de la Oxford University Press. La segunda y actualmente reconocida traducción al inglés fue publicada por la Princeton University Press en las décadas de 70, 80 y 90, supervisada por Howard V. John y Edna H.
John. Una tercera traducción oficial, respaldada por el Esren Kierkegaard Research Center, constará de 55 volúmenes y se espera que esté completa poco después de 2009. Muchos filósofos y teólogos del siglo XX adoptaron conceptos de Kierkegaard, como angustia, desesperación y la importancia del individuo. Su fama como filósofo creció en los años 30, principalmente debido al movimiento existencialista que lo consideraba precursor. Actualmente, se le reconoce como un importante e influyente pensador por derecho propio. Kierkegaard es conmemorado como profesor en el calendario de los santos de la Iglesia luterana, el 11 de noviembre. Entre los filósofos y teólogos influidos por Kierkegaard están Hans Urs von Balthasar, Karl Barth, Simone de Beauvoir, Niels Bohr, Kiji Nishitani, Hajime Tanab, Dietrich Bonhoeffer, Emil Brunner, Martin Buber, Rudolf Bultmann, Albert Camus, Martin Heidegger, Abraham Joshua Heschel, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Maurice Merleau-Ponty, Reinhold Niebuhr, Franz Rosenzweig, Jean-Paul Sartre, Carl Schmitt, Joseph Soloveitchik, Paul Tillich, Miguel de Unamuno y filosóficamente. Toda la generación del 98. El anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend fue inspirado por la idea de Kierkegaard sobre la subjetividad como verdad. Ludwig Wittgenstein fue muy influido por Kierkegaard, a quien respetaba y describía como demasiado profundo para mí. Karl Popper lo llamó el gran reformador de la ética cristiana. Filósofos contemporáneos como Emmanuel Levinas, Hans-Georg Gadamer, Jacques Derrida, Jürgen Habermas, Elasder MacIntyre y Richard Rorty, aunque a veces críticos, también han adaptado algunos puntos de vista de Kierkegaard. Jerry Fodor afirmó que Kierkegaard fue un maestro y jugaba fuera de nuestra liga. Kierkegaard tuvo una considerable influencia en la literatura del siglo XX, influyendo en autores como W. H. Auden, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Germán Hesse, Franz Kafka, David Lodge, Flannery O'Connor, Walker Percy, Rainer Maria Rilke y John Updike. Además, Kierkegaard influyó profundamente en la psicología, considerado el fundador de la psicología cristiana y de la terapia y psicología existenciales. Entre los psicólogos y terapeutas existencialistas se encuentran Ludwig Winswunger, Viktor Frankl, Erich Fromm, Karl Rollers y Rollo May. Lain utilizó la terapia existencial, y las terapias humanistas de psicólogos clínicos como Karl Rollers también se vieron influenciadas por Kierkegaard. Kierkegaard es reconocido como un importante precursor del posmodernismo. En la cultura popular, ha sido tema de programas de radio y televisión. En 1984, un documental de 6 partes presentado por Don Cupid dedicó una parte a Kierkegaard. En el Jueves Santo de 2008, Kierkegaard fue el tema de discusión en el programa de la BBC Radio 4 presentado por Melvin Bragg y Nour Time. También, en la obra Tiempo Mexicano del escritor mexicano Carlos Fuentes, se hace referencia a Kierkegaard en el primer capítulo titulado Kierkegaard en la zona rosa. Kierkegaard predijo su fama póstuma y anticipó que su obra sería objeto de intenso estudio e investigación. En sus diarios, escribió: "Cuando yo haya muerto, bastará mi libro Temor y Temblor para convertirme en un escritor inmortal. Se leerá, se traducirá a otras lenguas, y el espantoso patos que contiene esta obra hará temblar. Pero una vez muerto se me convertirá en una figura irreal, una figura sombría. Y el libro resultará pavoroso. Lo que la época necesita no es un genio, ha tenido suficientes, sino un mártir, el cual con el fin de enseñar a los hombres a obedecer, sea obediente hasta la muerte. Lo que la época necesita es despertar. Y por tanto algún día, no solo mis escritos sino mi vida entera, todo el intrigante misterio de la máquina, serán estudiados y estudiados. Nunca olvido cómo Dios me ayuda y es por tanto mi último deseo que todo pueda ser en su honor". La razón de su influencia está bien expresada en las palabras del filósofo Karl Jaspers: "Tal vez todo aquel que no se abre a Kierkegaard permanece hoy pobre e inconsciente". Peter F. Drucker, considerado el padre de la gerencia de empresas y del marketing, también fue influido por Kierkegaard. Cuando Drucker tenía 19 años, tuvo el primer contacto con sus escritos, e incluso llegó a estudiar danés para poder leer los textos de Kierkegaard aún no traducidos a su idioma. La muerte de Esren Kierkegaard ocurrió el 11 de noviembre de 1855 en Copenhague, Dinamarca. Falleció a la edad de 42 años debido a complicaciones derivadas de una serie de problemas de salud, incluida una parálisis. Kierkegaard había sufrido durante varios años con problemas de salud, que incluían dolencias como ataques epilépticos, depresión y problemas nerviosos. En las semanas previas a su muerte, experimentó un empeoramiento de su condición.
El 2 de noviembre de 1855, colapsó en la calle y fue llevado de urgencia a su casa. A partir de ese día, su salud se deterioró rápidamente. El 11 de noviembre, Kierkegaard falleció en su hogar. La causa exacta de su muerte ha sido objeto de especulación y debate a lo largo de los años debido a la limitada información médica de la época. Algunas fuentes sugieren que podría haber sido el resultado de una complicación de la espina dorsal o una infección. Sin embargo, no hay un consenso definitivo sobre la causa específica de su muerte. Es importante señalar que los detalles sobre la muerte de Kierkegaard se basan en relatos históricos y médicos disponibles, pero la información puede no ser completa o precisa en todos los aspectos debido a las limitaciones de los registros de la época.